Voy a repetir, 0241-857-4118. Si por el contrario prefieren enviar un mensaje de texto, está habilitado el 0414-348-9403. 0414-348-9403. Y bueno, lo único que le vamos a pedir es que utilicen un lenguaje adecuado en ambos de los casos y se identifiquen con nombre, apellido y lugar donde escriben o llaman, y entonces así podrán participar tranquilamente con nosotros en esta edición de ¿Hasta cuándo? Del 5 de septiembre del año 2017. Profesor Pablo, estamos a pocos días de unas elecciones primarias de la oposición que casi que nadie entiende porque sí. Hace menos de un mes estábamos luchando contra una dictadura, pero ahora vamos a elecciones primarias y bueno, nada, luego de gobernadores y no ha pasado nada. Sí, yo decía esta mañana en una transmisión que hice por Periscope también, que arrímate un poquito más para que salgamos todos acá en pantalla de Periscope. Bueno, decía que en Cuba, el 22 de octubre, también va a haber elecciones. Y van a ver, en Cuba las elecciones son así más o menos como piensan hacerlas acá, seleccionando a los candidatos, allá tienen cabida solamente el Partido Comunista. Bueno, son primero elecciones provinciales o municipales, luego las elecciones provinciales y luego las elecciones nacionales, que es a partir de esas elecciones nacionales es donde se elige al sustituto de Raúl Castro, que me imagino por supuesto que va a ser el que Raúl Castro decida, y los candidatos que van a llegar a esas elecciones más. Hay críticas tal y cual estamos haciéndola acá, que aquí se fijaron las elecciones regionales, que no se sabe cuándo es, pero no se han dicho cuándo van a ser las municipales, ni tampoco se ha dado cronograma para las regionales, es decir, el parlamento regional. Mire, amigos, no me cansaré de decirlo, sobre todo aquellas personas que se pueden informar solo por un solo canal. Mire, en dictadura no hay elecciones, lo que hay son negociaciones. Las elecciones, entre comillas, en un régimen dictatorial, le sirve de muchísimo al dictador para lavarse la cara, para vestirse un traje de demócrata cuando en realidad no lo es, Rafael. Y el amigo Carlos Alberto, que hoy nos acompaña, de las nuevas generaciones, en las luchas, un joven también, por supuesto, que siente a Venezuela con gran preocupación, como la sentimos todos, como la sentimos los padres de familia y aquellas personas, Rafa, que piensan ahorita en irse, y aquellos que no se pueden ir, bueno, pensarán ¿qué hago? Aquí me están saludando por Periscope desde La Resistencia. Esa es la idea, la resistencia. Mire, María Corina Machado decía algo que a mí se me grabó. Hace 2 semanas estuve reunido con ella. Y ella decía que aquí hay 3 maneras de enfrentar a un régimen dictatorial. La primera es, sucumbir ante el régimen. Es decir, encerrarse en su casa, convertirse en esclavo, hacer lo que diga el régimen, sin oponerse. La segunda es huir. Muchos lo han hecho. Irse del país. Es más, Simón Bolívar lo decía, huir de aquel país donde solamente uno ejerce el poder porque es un país de esclavos. Yo no lo critico. Pero hay la tercera opción que también se señala, que es insurgir. ¿Insurgir contra qué? Contra este régimen de opresión. ¿Pero insurgir qué? ¿Con armas? No, nosotros no tenemos armas. Nuestras armas son la palabra dicha y la letra impresa. El convencimiento. Hay mucha gente que no hace absolutamente nada porque cree que hay o votar o, con la MUD o con el PSV. Y resulta que esas no son las vías de alguien que precie la libertad, que anhele vivir en un país distinto. Mire, no podemos entrar en contradicción, Rafael y amigos que nos escuchan y que nos ven. No podemos entrar en contradicción porque ¿con qué lenguaje vamos a buscar un voto? ¿Cuál es el programa de gobierno del candidato a gobernación aquí de Carabobo, por ejemplo? ¿Cómo va a resolver cómo va a ejecutar ese programa de gobierno? Ya saben una cosa, ojalá en algún momento nosotros podamos promulgar, sancionar una ley que castigue a esos candidatos que hagan ofertas incumplibles, porque no son otra cosa sino estafadores. Porque, por supuesto, para evitar esas estafas necesitamos invertir en la educación.
un pueblo, unos ciudadanos verdaderamente formados como ciudadanos más instruidos, más educados, caerían menos fácil en esta farsa, en estas burlas. Esto es una obra de teatro bufa, Rafael, lo que se está planteando, que es tan bufa que ni si, dicen elecciones en octubre, pero todavía no se sabe cuándo son las elecciones. Es un día de octubre. A menos de 2 meses, porque ya estamos en septiembre. A mes y medio. A lo mejor la ponen como para burlarse más y humillar más a aquellas personas que piensan medrar del régimen el 22 de octubre para que coincida con la fecha de las elecciones allá en Cuba. Miren, elecciones, aquí dice resistencia, elecciones cuando recuperemos la democracia, 20 puntos. Aquí no puede haber elecciones. Aquí tiene que haber un consenso nacional entre partidos, en la cual tenía que elegirse no ir a elecciones y tener claro, más claro, en un consenso de unidad nacional, en la cual no se permitiría ninguna elección mientras no se cambian los rectores y tampoco se cambia el sistema dictatorial por un sistema democrático. No se puede hacer. Y sí lo pudieron haber hecho, haber dicho, no vamos a elecciones hasta cambiar los rectores del CNE, que cambiar los rectores del CNE es cambiar el sistema completo, porque el sistema en el cual se basa en unos rectores del CNE, arribate un poco más para que te vean que están al servicio de este régimen dictatorial. Y si no los cambiamos, se podrá hacer una elección limpia, justa, y estaremos en un proceso cíclico en la cual ellos se repiten y se repiten y se repiten hasta que, bueno, las personas hagamos un éxodo fuera del país, porque concha. Sobre ese comentario que está haciendo Carlos Alberto, yo quiero recordarle que él es estudiante de educación de la Universidad de Carabobo y está aquí con nosotros para compartir también un punto de vista que quizás nadie escucha, porque siempre se le da voz a personas que están involucradas en partidos, pero casi nunca a la sociedad civil como tal, o a los estudiantes. Pero sobre eso yo puedo agregar, es cierto que los rectores tienen periodo vencido, que están ilegalmente designados, porque le correspondió a la Asamblea Nacional anterior, todo lo ha hecho bajo la omisión legislativa, la excusa de la omisión legislativa. Pero si la Asamblea Nacional nombró unos magistrados y los magistrados fueron perseguidos, algunos encarcelados, otros están, ¿quién dice que eso no iba a suceder con los nuevos rectores designados por esta Asamblea Nacional? Entonces se hace un consenso de unidad nacional en el cual no se participa en ninguna elección mientras no se cambien los rectores del CNE. Así es, mire, es que ven acá, no solamente consenso. Se podía haber hecho. Nosotros llamamos a un plebiscito el 16 de julio. Fue expresa 7.600.000 personas que estaban inclusive configurado ese consenso. Dijimos que aquí vamos a elecciones generales, pero después que cambiamos los poderes. Bueno, ¿qué pasó con los magistrados del TCJ? Bueno, el que luche contra un dictador sabe a qué atenerse. Sabe a qué atenerse, entonces no engaña a la gente. No haga ese plebiscito si no estaba de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es engañar a la gente, movilizar a la gente, venderle una esperanza que aquí vamos a desconocer esa Asamblea Nacional Constituyente y ahora ya tú vas a ver la cola pidiendo certificado de buena conducta de estos candidatos para presentarse a elecciones de gobernación. Pues no sé, será para bañarse en la piscina del gobernador, porque ese no va a hacer nada, porque la ciudad hospitalaria va a quedar igual o peor. Profe, también, como yo había dicho, yo lo mantengo claro, eso de irse a elecciones y los candidatos fuertes de la oposición fueron inhabilitados, y se ve en Polanqui, está el caso de Ramón Muchacho y todos los demás, que han sido inhabilitados los candidatos fuertes para las gobernaciones. Entonces tú ves que se ve que hubo una negociación entre el PSUV y la MUC, la cual dijera, bueno, yo paramos la protesta para que nosotros, nuestro candidato, o sea, nosotros paramos la protesta y nosotros no vamos a elecciones de gobernadores. La gente, la opinión, mientras no se hable con claridad, las personas pueden divagar, pueden decir lo que ellos piensen, se puede llegar a decir esto. Además, las negociaciones esas ocultas, mientras las personas están pidiendo claridad, hay negociaciones y hay acuerdos en los cuales las personas quedan así con dudas y se puede emitir cualquier tipo de opinión con respecto a la mesa de la unidad democrática. Se puede pensar entonces que es como que con la inhabilitación y los procesos de persecuciones que hayamos visto y mencionaste algunos, el PSUV está eligiendo a su oposición. Sí, una oposición conveniente. Como hacen todos los dictadores. Los dictadores le interesa una oposición para una apariencia y ellos escogen cuál va a ser su rival. Así hacían, bueno, en los circos romanos, bueno, amarraban y se lo soltaban a los leones. Entonces la gente dice, no, yo he escuchado gente muy, muy inteligente decir, vamos a ejercer el voto como protesta. Por Dios, no.
Un saludo al amigo Alberto Franceschi, que se ha incorporado acá en la transmisión. Alberto Franceschi es un repúblico y de un verbo fuerte. Estamos en La Voz de Carabobo, amigo Alberto. Bueno, también por ahí le estaban saludando, profesor, que desde Dubái también están sintonizando el programa. Vamos a recordarle a la audiencia que nos escucha que nos pueden llamar a través del 0241-857-4118 o también nos pueden escribir a través del 0414-348-9403. Siempre, por favor, identifíquense con nombre y apellido, lugar donde escriben o llaman y, bueno, con gusto leemos su participación. Nos llega un mensaje de texto. Mientras nosotros estamos aquí hablando de política y voy a usar un término que el profesor Pablo usaba en su columna del día domingo, de esta unión inefable o de esta dualidad inefable que hay entre el PSUV y la MUD, nos escribe, por ejemplo, el señor Guillermo Pérez, desde Bellavista 2. Él dice que cuando llegan los alimentos Polar en las bodegas de Bellavista, la harina pan no la quieren vender y cuando la venden es a un precio aproximado de 10.000 bolívares. Yo creo que incluso hay lugares en que la venden más caro, 14, 15. Sí, bueno, imagínense ustedes eso, por supuesto, y ahí quiénes son los que ejercen el monopolio, quiénes son los que le dan la guía a los camioneros. Miren, no es la Polar produce, pero la Polar no dice a quién distribuírsela. La Polar lo embarca a los transportistas y quien fija la ruta es el gobierno. Y el gobierno, inclusive yo he tenido muchos conocimientos que a veces saquean a los camiones en el propio penal de Tocorón y ahí distribuyen y después le vuelven a dar. Tenemos una llamada en línea, adelante, hable alto y claro. Sí, buenos días, adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Adelante, el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y fuerza. Profesor, hablando sobre el temita de la constituyente fraudulenta, que yo la llamo fraudulenta, en mi opinión, David Guevara. Ok. Todos los poderes están subordinados a ella, o sea, que ahorita llegan las elecciones regionales, ¿cierto? Sí. Entonces, el candidato de la MUC que gane, que creo que va a ser casi todas las gobernaciones, que no esté subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente, ese órgano lo puede remover y respetar el poder popular. Así, gracias por tu llamada, Miguel Eduardo. Mire, aquí, por eso es que nosotros tenemos que convertirnos todos en abstencionario. El abstencionario no es el abstencionista que no vota porque está enfermo, porque no le provocó, no. La abstención tiene que ser como protesta. Decirle, epa, ni MUD ni PSUV, aquí somos resistencia o somos accionarios, como lo quieran ver, pero nosotros no podemos congraciarnos con una Asamblea Nacional Constituyente que es espuria, comunal, que va a estar por encima, dicho por ellos y por el TCJ y por todos estos poderes espurios que nosotros acordamos sustituir. Y bueno, por supuesto que los van a inhabilitar o los van a ningunear, le van a nombrar un gobernante paralelo. Mire, amigos míos, aquí no estamos eligiendo a gobernantes, estamos eligiendo a personas que van a ocupar una silla del gobernador. Gobernador es el que gobierna, el que ejerce el poder, el que desarrolla su programa de gobierno para la gente. ¿Qué programa de gobierno puede primero presentar cualquier candidato de la MUD o cualquier candidato del PSUV? Bueno, aquí nos llegó un mensaje de texto, dice: buen día, es Adrián Castillo de Trapichito. Mi pregunta es: ¿por qué la MUD escogió al candidato Alejandro Felacruz en Carabobo si no ha hecho nada? Se preguntan desde Trapichito. Claro, esa perspectiva, eso son opiniones, si ha hecho o no ha hecho, pero es que caemos en lo que estábamos conversando temprano. No hay personas más dentro de la MUD. No, es como... pero es que ese no es el punto. El punto no es quién es el candidato. A esa discusión no hemos debido llegar. Nosotros, o sea, el candidato de las elecciones regionales es baladí. O sea, es una preocupación de que quién es el candidato necia. No importa quién sea el candidato. No. Puede ser cualquier persona, cualquier monigote, cualquier marioneta. Lo que interesa es que ese discurso o ese debate no los tenemos por qué estar dando ahorita. ¿Por qué empezaron a protestar los muchachos o la gente aquí en Venezuela? No fue por un gobernador, fue por las condiciones de vida, chicos, por la inflación, por la inseguridad, por la falta de oportunidades, porque no había, alimentos, medicamentos. Porque usted, ¿en qué Venezuela quieres tú vivir, Carlos? No, en la escena próspera, pero con este régimen no se puede. O sea, tú protestabas, o cuando salíamos a protestar, protestábamos porque queríamos cambiar a Meliach, o queríamos cambiar o queríamos cambiar el sistema completo. El sistema.
es el sistema, porque esto es un sistema arraigado. Si no quitas la raíz, igual va a crecer. Va a crecer y va a crecer. El problema no es cortarle las hojas al árbol, el problema es sacarlo de raíz. Así mismo es. Entonces, la gobernación es cortarle las hojas al árbol. Mientras esté de raíz, el problema va a seguir. Y esto va a ser continuado. ¿Qué pasa? En las gobernaciones ahorita, en las alcaldías, gobernaciones, lo que tú vayas a hacer, no es viable. O sea, la mesa de la unidad democrática, cuando yo dije, o sea, mi pensamiento, dije que el terreno en el cual se va a luchar tiene que ser un terreno fijado por la oposición, porque el terreno que los lleva el gobierno siempre va a ser ventajoso para ellos. Es un alineamiento, tenemos que tenerlo. Nuestro alineamiento es claro, la protesta. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al terreno de ellos, el terreno de ellos para ellos es mucho más ventajoso que el terreno de nosotros. Nosotros tenemos que llevar al gobierno al terreno de nosotros. Y el gobierno llevó al terreno de ellos, que es el terreno electoral, amañado por un CNE fraudulento. Así es, eso es bien bueno esa que no tenemos que cortarle las hojas sino el raíz de un árbol venenoso, chicos. O sea, el populismo es venenoso, el engaño es venenoso. ¿Quién es el que tiene pasando hambre a la gente? Precisamente estos. Imagínate, está preocupado por el CLA, que si ha llegado el CLA, que si no ha llegado el CLA, ahora resulta que los CLA son de Maduro, de acuerdo a la denuncia de Luis Ortega Díaz. O sea, esa empresa dice Luis Ortega Díaz, nada menos y nada más que la fiscal general de la República, es la que está denunciando eso. No lo estoy diciendo yo, porque se me ocurrió decirlo hoy. Y la fiscal general designada por ellos. Y la fiscal general que convivió con ellos desde el 2007, y ahora no le gusta. A la China no le gusta a ellos. ¿Ok? Entonces, ¿dónde estamos parados, Rafa? ¿Dónde estamos parados, amigos míos? Estamos parados en una encrucijada. Es o seguirle el juego al régimen o insurgir en contra del régimen y aquellos que quieren darle sustento al régimen. Y cuando digo aquellos que quieren darle sustento al régimen, son muchos que se mimetizan en la oposición, se ponen un traje de opositores, pero para seguir haciendo negocios. Vamos a escuchar esta llamada, por favor, nombre y apellido y lugar donde llama. Ya está el aire. Pablo, soy el muchacho que llamó ahorita, lo que pasa es que se me cayó la llamada. Dime. Yo soy David Guevara. David, perdón. Mire, profesor, me dio risa en estos días cuando escuché a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente diciendo que las cosas que están pasando en Venezuela, la fase de medicina de alimentos, era por culpa del bloqueo económico de Donald Trump. Eso comenzó a pasar entonces hace un mes para acá. Tiene un tema sobre eso, porque yo la hago. Ok, fíjese, David Guevara, del municipio Libertador, está diciendo que le dio risa, para no llorar, me imagino yo, las declaraciones de la que funge como presidenta de una Asamblea Nacional Constituyente espuria, echándole la culpa de la falta de medicamentos y alimentos a las sanciones a Donald Trump. Imagínense ustedes. Es decir, desde hace 3 años o más, aquí se ha encarecido la vida por Trump. Aquí no llegan alimentos por Donald Trump. Pero es que se nos olvida, por ejemplo, que la semana pasada, el bárbaro Nicolás Maduro y su comitiva, ofrecieron 5 millones para los damnificados del huracán Harvey, allá en Houston. Entonces, por Dios, aquí mismo en Choroní, tuvimos un deslave, una tragedia. Ni un personal del régimen se apareció por allí. La gente se está muriendo de hambre, y cuando se está muriendo de hambre, no como lo decíamos antes, oye, me estoy muriendo de hambre, no, se está muriendo de hambre, comiendo comida de la basura con gusanos o esto. Y aquí le cierran las puertas al canal humanitario. Y lo de Donald Trump, mire, yo no soy ni imperialista ni esas cosas, ni soy yo el más indicado para estar defendiendo a Donald Trump. Pero quiero decirle una cosa a ustedes, esa resolución que sanciona a los bonos estos que los enchufados hacían negocio, está expresamente señalado que para aquellas ayudas humanitarias, sean medicinas, sean medicamentos o sean alimentos, para ahí, o sea, ahí se pueden expedir licencias que las pueda avalar el gobierno de los Estados Unidos. Ayer un caso fue impresionante, mi mamá compró amoxicilina, 6 pastillas. De esas pastillas supuestamente eran de un CDI. Es un antibiótico, ¿no? Antibiótico. Sí. Antibiótico en 7.000 bolívares, 3 pastillas. Y ahí decía, no esto para ventas. O sea, que venía de un hospital, con ese problema del hospital que salió. Pero es que exactamente. Pero entonces es un problema que se viene dando más grave, que ahorita ya comenzamos a ver el bachaqueo. O sea, yo no lo había vivido, el bachaqueo de medicina. No, pero eso es bárbaro. Pero ya ahorita comenzamos el bachaqueo de medicina, el bachaqueo de todo, ya ahorita más bien.
puede haber productos, como vino un señor de Podemos hace poco de España y vio, no, miren los mercados full de comida, full de pasta, el otro, pero unos precios en la cual el venezolano común, que estamos hablando casi un 60%, que trabaja con un promedio de 15% por arriba del sueldo mínimo, entonces no puede adquirir esos productos y la gente se está muriendo de hambre y no hay empleos. Y ahorita la crisis, yo digo que va a estallar en la medida en que las personas no consigan alimentos. Y se le va a venir encima, porque se le va a venir encima una marea social, un estallido social mucho mayor que los que hubo hace poco. Eso no fue un estallido social, fue como una direccionado de la Guardia Nacional en la cual a los saqueos, eso fue direccionado. Eso sí. Pero va a venir algo peor que eso. En la medida que esto no está. Pero imagínate tú una mamá que no encuentra cómo alimentar a su muchacho o una medicina de que no es capaz de hacer esa señora. O sea, se le vienen los instintos animales para salvar a sus hijos. Uh-huh. ¿Y a dónde va a buscar? Donde piensen ellos que puede haber comida. Por eso el peligro y lo dañino de esas maniobras militares, milicianas. Eso no fue ningún mensaje para Estados Unidos. Eso es un mensaje de control social interno para que digan, epa, tenemos el pueblo en armas. Así que bueno, si falta comida, ellos sabrán dónde buscarla. Peligrosísimo, por eso nosotros tenemos que abrir los canales de comunicación con la Fuerza Armada. Pero los canales de comunicación no para que den un golpe de Estado, sino para que cumplan con su rol. Porque a la hora de un estallido social, amigo mío, a los primeros que van a ir a buscar o a ver qué hacer es con esa gente uniformada que ya no los quieren ni ver. Entonces, mano, compórtense como ciudadanos, como individuos de bien. Ustedes son sociedad, tan sociedad como somos todos. Tienen familia, su familia está pasando hambre. No todos están enchufados, no todos andan en camionetas últimos modelos, no todos pueden tener a sus hijos en el imperio, no todos comen carne todos los días, no todos pueden darse la vida que se dan algunos de sus jefes. Entonces, la idea es, pongan orden ustedes mismos, léanse la Constitución, léanse el Estatuto de Roma, y si ustedes quieren hablar conmigo, invítenme a conversar con ustedes, que como profesor les puedo hablar de derecho constitucional y les puedo hablar del rol de la Fuerza Armada. Aquí yo no lo estoy llamando para que den un golpe de Estado, no. El golpe de Estado es el que estamos viviendo. Y ustedes, Fuerza Armada, no son de Nicolás Maduro ni de ningún gobernador. Ustedes se obedecen es al pueblo, a los ciudadanos. Léanse el artículo 328. No deben estar a la orden de ninguna parcialidad política. Vamos a incorporarnos todos como ciudadanos para que ustedes sean verdaderos profesionales de las ciencias y de las artes militares. Porque yo estoy muy convencido que la mayoría de ustedes quieren vivir en paz. Y en épocas de paz, nosotros los ciudadanos estamos obligados a garantizarle la buena vida a ustedes. Y en épocas de guerra, ustedes nos tienen que garantizar la estabilidad a los civiles. Vamos a abrazarnos como hermanos, pero vamos a querer a Venezuela. Acuérdense del juramento, no con la mano izquierda, sino con la mano derecha que ustedes hicieron frente a la bandera nacional, de defender a Venezuela hasta con la vida, si es posible. Y defender a Venezuela no es defender a Maduro, y mucho menos a Raúl Castro, y mucho menos a los sinvergüenzas que hoy tenemos acá, chinos, rusos, de Hezbolá, de Irán, jamás. No, señor. Defender a Venezuela es crear una Venezuela próspera, de progreso, de oportunidades, donde ustedes, amigos míos, no estén pendientes si matraquean o no matraquean una alcabala, o si matraquea un guardia, o si matraquea a alguien. No, donde ustedes les alcance el sueldo y tengan su economato y puedan comer en los comedores de sus cuarteles. Porque ustedes saben muy bien que aquí los mandan a comer a su casa los fines de semana porque no hay comida tampoco en los cuarteles. Ustedes ven eso y se callan la boca. Ni uniforme tienen. Antes un cadete se sentía orgulloso de portar su uniforme cuando salía, por ahí los fines de semana, o iba a una fiesta con su traje de gala. Hoy no se los ponen. Quizás porque o no lo tienen, o porque lo tienen prohibido, porque saben el desprecio que tiene ahorita la institución militar con esta Fuerza Armada. Amigos míos, vamos a construir esa Fuerza Armada donde en realidad el honor, en este caso, sea el de la Guardia Nacional, el honor sea su divisa,
y ese ejército formador de libertades, un forjador de libertades, que es el Ejército Nacional, o la Marina, o la aviación, bendito sea el Señor. Esa Venezuela es la que tenemos que apostar, pero esa Venezuela no la logramos haciendo pactos con el régimen. Precisamente hay que insurgir, pero con la letra constitucional o con la letra de la solidaridad ciudadana. Vamos a recordarle a todas las personas que nos escuchan, tanto y que bueno, en el caso de Perico también nos pueden ver, que se pueden comunicar con nosotros a través del 0241-857-4118. Por ahí, por ese número pueden hacer llamadas en vivo o nos pueden enviar mensajes de texto al 0414-348-9403. Hay una pregunta, profesor Pablo, que la tengo que hacer a usted porque ha sido acusado de promover la abstención. Usted dice que no es abstencionista, sino abstencionario. Más allá de esa explicación, creo que tenemos claro que si hay una participación importante el día de las elecciones del gobernador, que es otra cosa insólita que sucede en este momento, que es en octubre, pero no sabemos qué día de octubre. La oposición puede lograr algunas gobernaciones para después compartir la culpa de los males Sí. Bueno, de que están acabando con la vida de muchos venezolanos, los hospitales desastres, ya lo que sabemos. Pero ¿qué pasa si sucede que la abstención es alta ese día? De lado y lado, porque incluso se habla de que muchos habitantes de contexto pueden no ir a votar. Es que no deben ir a votar. Aquí la gente ¿Qué pasa si ese escenario se concreta, profesor? Y es el escenario que usted está de una u otra forma pidiendo que se concrete. Ese mismo día tenemos que enarbolar la bandera del cambio, la bandera de la Venezuela que nosotros queremos, no la bandera de la conchupancia del régimen con algunos factores que se mimetizan con la oposición. Ese mismo día, ojalá sea el 60, el 70% de la abstención, seguiré enarbolando esa bandera en contra de este régimen de oprobio y aquellos cortesanos que también le hacen carantoñas a ese régimen de oprobio. Ojalá, y sin miedo, hay que repetir, aquí hay que abstenerse para no convalidar esa dictadura. Aquí algunos dicen algunos por allí, no, hay que votar como protesta, no, hay que votar para demostrar el fraude constituyente del día 30 de julio. Al contrario, no votando demostramos que hubo fraude, no votando demostramos que no queremos legitimar a este régimen sinvergüenza, no votando también deslegitimamos a esos que llaman a votar porque tienen negocios tras bastidores con el régimen. Por ahí dice, bueno, ¿y por qué no formas un partido? ¿Por qué ver la MU? Yo no estoy diciendo que si es la MU o no es la MU. Estoy diciéndole a la gente, abran los ojos. La MU no es la oposición. La MU puede ser un sector ínfimo de la oposición. La oposición la conformamos millones de jóvenes y millones de ciudadanos un poco menos jóvenes que los que están acá ahorita acompañándome en el panel. Entonces, amigos míos, la idea es transformar el país para bien, no seguir cavando nuestra propia tumba. Nos llega un mensaje de texto, dice, buenos días, saludos, echarle la culpa a otro cuando es nuestra es muy fácil, el gobierno sabe a ciencia cierta que son los únicos culpables de esta destrucción, nos escribe la señora Nelly, o de la destrucción de Venezuela. Bueno, profe, pero eso es lo que ha hecho el gobierno, y ya uno, echarle la culpa a otro, pero ya con tantas veces que la oposición representada en la MUC ha tenido este tipo de posiciones, porque recordemos que eso no es algo que sucedió nada más en 2017. En 2016, con el tema del referéndum revocatorio y de la protesta, también pasó algo similar. Parece que ya en ciencia cierta exactamente del gobierno, porque hay una especie de status quo que están interesados en uno quiere mantener. ser oposición para siempre, otro quiere ser gobierno para siempre. Los que están en el lado de la oposición quieren ser oposición para siempre, no quieren tener cambio. O le da miedo ver la catástrofe, ser gobierno con esta catástrofe de país, pero alguien tiene que hacerlo. Y la consecuencia más grave, yo digo que la consecuencia más grave de la Asamblea Nacional para el futuro de Venezuela tiene que ver con el financiamiento internacional. Si se logra ver el financiamiento internacional a través de un endeudamiento, a través de que la Asamblea Nacional firme acuerdos de endeudamiento, más supone que agarren dinero de los chinos o de los rusos, de los iraníes, se vaya a los tribunales internacionales y digan, bueno, eso queda nulo porque en verdad fue promovido por una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, pero se ve que entonces en los tribunales dirá, bueno, pero ustedes también fueron con estos mismos rectores del CNE y convalidaron esa Asamblea Nacional Constituyente. Claro, porque quedaría el futuro de Venezuela más endeudado. Entonces irse a las elecciones de gobernadores es endeudarnos.
irse a las elecciones de gobernación. Es reconocer una deuda vieja Ajá, y endeudarnos y a futuro. endeudarnos a futuro. Así es. Es comprometer el futuro de los venezolanos. Está en riesgo toda una generación, dice María Corina Machado. No, Entonces, si cuando ellos vayan a hacer los tribunales, bueno, pueden pedir con 10.000 millones de dólares que pidan, pueden aguantarse este año y parte del otro, y cuando ellos ya se establezcan y vean que el desánimo sea tal de las personas que no quieren ir a protestar nada, si no se quieren ir del país, vean que las personas que estaban en el lado de la protesta, en la resistencia, en la sociedad civil organizada y todo lo demás, vean un desánimo, ya las personas se van a querer ir y no van a querer protestar, y estos individuos se perpetúen todo el tiempo que ellos quieran, y la comunidad internacional vea a la oposición como un brazo más del PSUV. Fíjate tú, hay algo que a mí me llama mucho la atención y quiero decirlo ahorita por acá, por la voz de Carabobo, aparte que ya lo hemos dicho varias veces por Perico. Aquí, cuando el alzamiento de Chávez en el 92, ahí se suspendieron las garantías y hubo una sesión del Congreso Nacional en esa época. Ahorita pasó lo que pasó en el fuerte Paramacay. Ahorita los familiares del capitán que lideró esa protesta están pidiendo una fe de vida, porque parece que no lo han visto, ni ellos ni sus abogados. Y a estas alturas, ningún diputado, yo no estoy diciendo que estén o no estén de acuerdo con lo que hizo el capitán Caguaniparo, sino que al menos ellos deben garantizarle, iniciar un debate para ver en qué estado están los cuarteles, qué está pasando con los detenidos, por qué no lo han dejado ver a ese señor, a sus familiares. Dicen que está desaparecido, algunos Es dicen... muy distinto el trato de Rafael Chávez Frías. Ahora, cuando Chávez dio el golpe de Estado, que hubo muertos, centenares de muertos, y luego en noviembre, centenares de muertos, ellos hacían fiesta, ¿vale? Primero en el cuartel San Carlos, y luego creo que, no sé si en el cuartelito, y luego en la cárcel de Yare. Bastantes fotografías donde recibían sus cuestiones, hacían piñata para sus hijos, y bueno, era alegría, desfilaban por la cárcel de Yare. Entonces ahora los presos políticos aquí, porque son presos políticos, bueno, los torturan, les ponen bolsa, esto, lo otro, los desaparecen. ¿Qué vamos a estar hablando? Por ahí van diciendo que bueno, lo que le hicieron al papá de Jorge Rodríguez, bueno, eso es condenable. Claro que tenemos que condenarlo, pero yo no tengo nada que ver con eso, ¿vale? Esto agarraron los teatros de operaciones los teatros de operaciones conocidos como los teatros de operaciones, pero lo maxificaron, lo pusieron peor. O sea, ellos agarraron todo lo malo de lo viejo y lo maxificaron, que era lo que era condenable. Bueno, y este fin de semana lo hemos visto tanto en el Nacional y en otros medios de comunicación ya digital, porque es poco el papel que se encuentra. Graves denuncias de los estudiantes y los jóvenes de la UPEC que están presos en la cárcel del Dorado. Dicen que la familia tiene que ir cada 15 días para llevarle comida a estas personas que están allá detenidas, injustamente detenidas. Son como 20 horas de camino. Tenemos una llamada. Vamos a escuchar con volumen, por favor. La persona, por favor, nombre y apellido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. ¿Con quién hablamos? El nombre, por favor. Soy la señora Luisa Peña de Libertador. Cuénteme, señora Luisa. ¿Me está oyendo? Sí, claro. ¿Me estás oyendo? Claro, sí, claro adelante. que la estoy... Yo salí de mi casa a las 4 de la mañana a hacer una cola. A hacer una cola en un supermercado del Este. Y pude ver cómo la gente está molesta, cómo la gente dice que no van a votar. Así es. Que no van a votar ni por gobernadores ni por alcaldes. La gente humilde del sur, profesor, porque yo vengo de hacer una cola, acabo de llegar a mi casa, salí a las 4 de la mañana y llegué ahorita. Y la gente está molesta, la gente humilde está molesta, no van a ir a votar porque están molestos por toda esta situación que está pasando. Así mismo es, eso es lo que uno siente en todas partes, pero eso hay que decirlo, ¿por qué está molesto? Bueno, entonces si usted está molesta, la protesta es contra los estafadores tanto del gobierno como los que se visten de oposición, es decirle, no vamos a votar hasta que se restablezcan las garantías aquí, hasta que tengamos un nuevo CNE, hasta que tengamos el bolívar estabilizado, hasta que nuestros supermercados estén abarrotados, pero de productos con los cuales uno pueda comprar de acuerdo a nuestro sueldo. Nada hacemos aquí con que nos aumenten los sueldos todos los meses o cada cierto tiempo, si mientras el aumento va por las escaleras, la inflación va por los ascensores. Entonces, aquí de lo que se trata, amigos míos, es cambiar la política económica, y la política económica la cambiamos
cuando quitemos este sistema de oprobio populista y que arruinador y devastador del país. Ese es el día que nosotros vamos a tener una verdadera Venezuela. Así es, arriba Venezuela. Y que por lo menos, era un análisis que yo estaba pensando en estos días. Vimos por casi todo 2016 a un Henry Ramos Alud al mando de la Asamblea Nacional, bueno, con buenos discursos, pero hubo una oportunidad que él dijo, no hay que seguir engañando a las personas, vamos a las elecciones de gobernadores y después a las presidenciales en 2018. Y claro, eso era como que un camino fácil desde el punto de vista de que no involucraba protestas, menos riesgo para los ciudadanos, entre comillas, pero ahora con una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que supuestamente va a durar hasta agosto del año 2019, ¿qué va a pasar con unas elecciones presidenciales en el año 2018? ¿Qué resultado puede tener si igual el presidente electo, entre comillas electo en esas elecciones presidenciales del año que viene, queda subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente y los poderes que ellos designen y todas las marramucias que a ellos se les ocurra? Este régimen está desesperado por celebrar cualquier elección aquí, porque es reconocer lo que más de 50 países han desconocido. Y si lo van a reconocer, esto que se están vistiendo de candidato, porque es una vestimenta de candidato a nada, a un escritorio quizás, si es que se lo dejan. Bueno, y en el 2019, bueno, ya se erigieron como el superpoder. Ya se puso a la orden el TCJ, imagínense ustedes. El CNE, tuvo que ir Luis Emilio Rondón a pedir cacao para que lo juramentaran. Es decir, está subordinado. Ya están hablando ahí de una ley del odio, ¿ok? Imagínense ustedes, y en ese mismo día que se discutió la ley del odio, decían que el que siembre el odio hay que fusilarlo. Una guarada, o sea, eso lo dijo, o el que esté a favor de las sanciones había que fusilarlo. O sea, ¿quién es el que está sembrando el odio? Aquí, por muy malos que hayan sido los gobiernos anteriores, por supuesto que los últimos a lo mejor no eran tan buenos, porque si no, no tuviéramos este desastre. Aquí yo nunca le escuché a ningún presidente de la Cuarta República sembrar odio. No lo escuché jamás, de freír cabezas y estas cosas. Amigos míos, de lo que se trata es sembrar educación. Y mientras tengamos un país mejor educado, tendremos gobernantes más educados, porque tendremos un pueblo que sabrá escoger a quien dice la verdad y quien dice la mentira, quien engaña y quien no engaña, quien utiliza el hambre, viejo. Quien utiliza el hambre para decirte, vota por mí que yo te doy tu bolsita de comida. Ese es un gobierno criminal. O sea, el método de control social utilizado por todos los países comunistas. En Venezuela, o sea, si pudimos haber presionado mucho más al gobierno, más la presión internacional empujando desde afuera, este problema ya no es un problema nacional, es un problema internacional. Estamos hablando de que en menos de un año y medio pueden emigrar más de 1,5 millones de personas. 1,5 millones de personas yéndose de Venezuela por tierra, yéndose a Colombia, a Chile. Eso es un problema para los demás países. Y los demás países están presionando a Venezuela y los opositores no están haciendo absolutamente nada. Hemos visto distintas respuestas de la comunidad internacional. La mayoría, hay que agradecerlo, como el caso de Perú, Colombia, incluso Argentina, han sido en favor de los ciudadanos de Venezuela que se han ido con ciertas políticas de otorgamiento de visas, estatus migratorio, pero también vimos una respuesta muy negativa, como en el caso de Panamá, que bueno, prácticamente le cerró la puerta a los venezolanos, porque eso de imponer visas no afecta en nada al gobierno. Eso, desde el discurso que dio el presidente de Panamá ese día, era un discurso muy engañoso. Sí, pero nosotros no tenemos que pensar, nosotros lo que no queremos es que se vaya la gente, ¿vale? Exactamente. Es que si tuviéramos un país de oportunidades, allá los países que se portan mal con nosotros, que nosotros le abrimos la puerta a todos los emigrantes habidos y por Pero haber. Lo que quiero decir por ahí con estoy viendo algunas cosas. Dime, papá. Es la urgencia de este cambio, porque 30 millones de personas no se pueden ir de Venezuela, el país no se puede acabar, y por eso es que hay que insistir hasta lograr la victoria. Se acaban los gobiernos y no los países. Así es. Fíjate, por ahí están diciendo, uno de los mensajes que están mandando por Periscope, que no supieron defender el espacio de la Asamblea Nacional, ahora quieren defender el espacio de las gobernaciones. Y el espacio natural para quienes lo elegimos era la Asamblea Nacional, ahora salen, ni siquiera hacen quórum. No hacen quórum para discutir lo que ellos están obligados a discutir. Entonces van a decir ahora que desde la gobernación sí van a poder hacer lo que no pudieron en la Asamblea Nacional. Mire, el poder más importante en una república es el Parlamento. Porque si la soberanía reside en el pueblo, que se ejerce a través de sus representantes, que están en la Asamblea Nacional, y en la Asamblea Nacional no se hace quórum, ¿qué vamos a esperar entonces que vayan a ejercer algo en una gobernación
por Dios, no sean mentirosos, señores, ni de la MUN ni del gobierno. Ustedes no se... Eso tan como dicen, locos por un contratito. Sí. Entonces eso se ve que hay O para satisfacer un ego. Sí, también. O por lo menos, eso es grotesco ver cómo se está peleando en el Zulia dos candidatos a la gobernación que de por sí ya le caen mal al pueblo zuliano. Y creo que en el Táchira, corrígeme profesor si me equivoco, la candidata a la gobernación es la esposa de Ceballos. ¿Hubo consenso ya? No, estoy... No, y creo que es primaria. Imagínense usted, la que es alcaldesa, que es esposa de Ceballos, eso es mira, aquí nosotros criticamos a Chávez con mucha razón, porque bueno, que si tenía el papá, que si tenía la mujer, que si tenía el hermano en las alcaldías, en las gobernaciones, en tal, que sé yo, y aquí ¿qué estamos haciendo con la oposición? Manuel Rosales, un gran líder nacional, dicen, pero la esposa la dejó ahí de alcaldesa, ahora quiere ser candidata a la gobernación. Lo mismo con Daniel Ceballos, lo metieron preso y su esposa es la que asumió, o sea, la familia Ceballos. Lo mismo aquí en Carabobo, Enzo Escarano lo inhabilitaron y es la esposa, y después inscribió él mismo a su hijo. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso? Luchamos contra una monarquía y resulta que aquí pareciera que son hereditarios los títulos o nobiliarios o los cargos de gobernadores o de alcaldes. No, señor, vale. Vamos, Venezuela tiene más de 30 millones de habitantes. Ustedes, los jóvenes, las mujeres, los muchachos, las personas mayores, hay gente de talento, vale, que quiere luchar por esta Venezuela. Y vamos, por eso es que yo trato de utilizar todos los espacios, Rafa, Carlos, todos los espacios, las redes, este programa que bueno, gracias a Dios lo tenemos acá en La Voz de Carabobo, una de las principales emisoras AM del centro del país, pero bueno, esperemos poder seguir contando con este espacio para seguir denunciando y hacer que la gente se quite la venda de los ojos. Un mensaje de texto dice: buenos días, tiene mucha razón, profesor, el odio en este país creció con este gobierno que se ha encargado de separar a los venezolanos. Nos escribe la señora Nelly de Tocuyito, pero yo siento que la separación es cierto que en algún momento sí. En algún momento la separación de los venezolanos era como más tangible, pero yo siento que cada vez estamos más unidos en torno al interés que tiene la nación de salir de la dictadura de Nicolás Maduro, porque no es hay dictaduras, bueno, en las que se digo yo que se puede vivir porque le garantizan ciertos alimentos y ciertos insumos a la población, pero en esta es todo lo contrario. Esta no conforme que es una dictadura, está permitiendo que la población se mueva. Te dice, comunismo y narcotráfico no es soberanía, sí es la soberanía, eso es otra cosa. Como yo le dije, Ramón Mucha se fue muy claro en su entrevista en Inclusiones allá en... Pero muy claro después del exilio. No, pero es que ellos se mantienen con un lineamiento interno de partido, con unas cabecillas que en sí les cohíbe el pensamiento propio. Entonces no se expresan. Ahorita cuando se ven cuando ven la realidad, entonces sí se expresan desde afuera cuando se ven inhabilitados y expresan la realidad que se ve, es palpable, que dijo el que no entienda que en Venezuela no se sale con votos, así que en Venezuela no hay salida democrática, no ha entendido el problema. Si hay democracia, o sea, democrática, lo que pasa es que no toda la salida es electoral. No, cuando no hay salida democrática, dice... cuando Ramón Muchacho dijo eso. Ajá, dijo que entiendan eso, que no es el problema de fondo. El problema de fondo es que hay un arraigo adentro y hay personajes que tienen una cantidad de negocios ocultos y chanchullo, lo demás, un pocotón de cosas que todo el mundo sabe. O sea, que todo el mundo sabe, pero igualito la gente no está de acuerdo con eso y quiere irse a elecciones y elecciones y elecciones y elecciones. Entre nosotros, y lo digo de esta manera para que se entienda la urgencia, estamos hablando de esto, nos escribe la señora Adriana Castillo de Trapichito, ella dice que es docente 3 y le pagan 60.000 bolívares quincenales, es decir, 120.000 bolívares mensuales, y que con eso no le alcanza para vivir. No, sí, se ve la dimensión de la tragedia en Venezuela. Que dice que hay que enviar mensajes a Macron, que Ramón Muchacho tiene rabo de paja, que bueno, estoy leyendo los mensajes. Sí, los mensajes por Periscope. Por Periscope. Yo no sé si tiene rabo de paja o no, lo importante es, ojalá que los jóvenes, ni ningún político tenga rabo de paja, para que pueda hablar y sostener con argumentos, sin mentiras, todas sus posiciones. Por ejemplo, chicos, veníamos hablando en el carro lo de los 200 millones de Lilian Tinton.
Mira, qué fácil hubiese sido para Lilian Tintori decir la verdad. La verdad, no me vayan a venir con el cuento que fue para la abuelita. 200 millones de bolívares no representan nada quizás para esa familia. Ellos han podido decir lo que yo les dije a ustedes. Ellos han podido decir, mire, nosotros manejamos uno de los partidos más importantes de Venezuela. Nosotros necesitamos mantener la logística de 23 estados. Nosotros no vamos a estar haciéndole transferencia a cada quien. La gente que colabora con ellos, no, bueno, lo dan en efectivo. Hubiese quedado mejor con la oposición y no mostrar una foto de la abuelita diciendo, epa, este es para pagar la cuenta, que puede ser una cuenta no de 200 millones, puede ser 1.000 millones de bolívares. La cuestión, lo que molesta es la mentira, chicos. Es la mentira. La ocultadera, eso. Exacto. Tienen que hablar con sinceridad. Con sinceridad, vale. Para que sean creíbles, porque eso se ha perdido en Venezuela. Por ahí en su columna, profesor Pablo, y se lo mencioné el día que la estaba leyendo, por un lado vemos a la oposición, bueno, manejando estas cifras en bolívares, pero por otro lado el PSUV maneja $300.000, por ejemplo, como las que le consiguieron a Valente en su casa, que después eso se quedó callado, o los $800.000 de la maleta de Antonini Wilson, que al final... Mi columna la pueden ver hoy en la web de el Nacional o en mi blog pabloaure.blogspot.com. Se llama No Más Chantaje. Sí, aquí a los de la oposición le agarran bolívares, pero a los del gobierno, le agarran son cantidades astronómicas en dólares. Es que ni siquiera la Asamblea Nacional de ese momento, presidida por Diosdado Cabello, creo que era Diosdado Cabello, no sé quién, discutió los $800.000 que le agarraron a Antonino Wilson. Parece que eran más, lo que pasa es que se agarraron en el camino uno. Ni el $1.000.000 que agarraron en la aduana de Puerto Cabello, que venía en un camión, ni lo que supuestamente le dan a Germán Escarrá en dólares, ni las propiedades en dólares que tiene le agarraron. La verdad que fue bien tonta esa señora Lilian. Es tonta. Agarrar 4 cajas de billetes, compadre. Que esa fue un soplón que seguramente le dijo, mira, allá van los billetes, agarren a esa señora y vamos a ponerla al escarnio público. Yo no digo que manejen esa cantidad, sino la verdad, hablen con la verdad. ¿Cuánto cuesta una franela ahorita? ¿Cuánto cuesta mantener a unos activistas? Porque esos activistas comen, chicos. Claro. Esos activistas tienen que comerse aunque sea un sanduchito con mortadela. Y esa es otra cosa que usted lo ha mencionado antes, profesor Pablo, no en este programa ni en estas circunstancias, pero que en el ejercicio de los derechos políticos se tienen que garantizar en una república libre. El financiamiento de los partidos debe estar claramente señalado y que no haya ningún tipo de misterio ni se sienta uno perseguido por... Fíjate tú, yo he cambiado un poquito de opinión, Rafa. La verdad que ese maestro don Antonio García Trevijano me ha enseñado muchas cosas, que ahora hemos tenido como un contacto, ahora es un portavoz inclusive en Compromiso Ciudadano. Él dice que esa democracia de partidos, más que democracia, es una dictadura de partidos. Porque cuando tú votas por un candidato, tú estás votando es por el candidato que puso el partido, no por el candidato de tu preferencia. Que deberíamos tener los circuitos perfectamente delimitados y uno votar por el candidato que pertenezca a un partido, eso no es el problema, pero no por la tarjeta del partido, porque tú no estarías votando o el candidato no está obedeciendo a los lineamientos de quien lo eligió, sino los lineamientos de Henry Ramos o de Julio Borges o de los jefes. No, entonces esa democracia de partidos hay que definirla muy bien. Eso como con el caso de los muchachos de la nueva generación de los partidos políticos que lo estaban haciendo muy bien y luego parece que lo echaron todo. Que se echaron a perder en el camino. Eso suele suceder. Sí, mira, hay gente, para no decir otro tipo de palabras. No, hay gente que de verdad que tienen mucho talento. A mí me gusta mucho nutrirme de ustedes, de los jóvenes con ideales, con estudiosas. Por ejemplo, que estamos trabajando juntos con Rafael. A mí me gusta de verdad los muchachos preocupados. Rafael es periodista y es abogado. Lamentablemente, bueno, se nos va a ir por unos días buscando otras oportunidades. Pero bueno, acá, amigos todos, ustedes son el presente y son el futuro. Nosotros tenemos que darle paso a esos jóvenes que en verdad tienen ideales, bueno, pero no corrompidos. Por eso cuando tú te acabas de decir eso, que a veces caen en el peine del enamoramiento, de una obediencia ciega a un líder de un partido, ahí es donde se nos corrompe. Y yo creo que un caso emblemático reciente en Venezuela es el caso de Ricardo Sánchez. Él venía de la Universidad Central de Venezuela, tenía un verbo fuerte en el momento que era dirigente estudiantil,
llega a la Asamblea Nacional en ese momento incluso como suplente de María Corina Machado, y después lo vemos ahora, bueno, ya como que salió de escena, pero hubo un cambio y pasó al PSUV, a hacer grandes camionetas y todo eso, y da mucha tristeza eso. Por eso uno se pregunta si es utópico ese planteamiento, profesor Pablo, de que personas intachables lleguen a ejercer. Mira, vale, lo que pasa es que la educación, por eso tenemos que invertir muchísimo en la educación, pero no solamente educación universitaria de cuarto o quinto nivel, sino de educación inicial, y educar a la familia, porque los principios y los valores a ti te lo enseña tu familia y después se van reforzando a medida que vas avanzando en el tiempo. Aquí lo que ha faltado en Venezuela es principios arraigados, valores por tener esos valores de la moralidad, de la decencia, de la honestidad, pero aquí pareciera que el que se mete político es a ver cómo resuelve su vida. El que se mete de político, por eso es que tú ves un tipo con una talanquera, o mejor dicho, con un zanco, tú lo ves, por ejemplo, a Ismael García, por ejemplo, o sea, sin decir nombre, Ismael García, padre, que lo viste en el MBR, hablando durísimo en contra de los petroleros, y ahora en Primero Justicia, esa yo no la entiendo, no la puedo entender. Y así hemos visto a muchos que hasta ayer defendían al PSUV y ahora lo vemos Primero Justicia o en otro partido. Entonces, mire, vale, yo no digo que puedan cambiar, pero, cónchale, yo creo que hay mucha gente que se meten a candidatos para satisfacer sus necesidades primarias en lugar de hacer lo que debe hacer un político, preocuparse por los fines colectivos. Uno siempre tiene que tener una esencia, Sí. una esencia. Esa esencia te rige como persona hasta la hora de tu muerte. Y esa esencia no debe ser cambiada por lineamientos o ideología. Y eso yo creo que habla muy bien de una persona cuando toma la decisión de participar en un partido político, lo hace porque cree en las convicciones de ese partido y no porque sea el más popular. Así, por ejemplo, la MU no tiene ideología. La MU es un conglomerado de partidos con fines electorales y uno a veces puede entender la MU. Porque la MU es una organización para elecciones. Eso no tiene doctrina, no tiene ideología. Es una agrupación, eso es. Y punto. Por eso es que uno no es que le echa paja a la MU. Si la MU está haciendo lo que sabe hacer, organiza elecciones. Por eso cuando uno dice, pero no sigas echándole tierra a la MU, yo no le estoy echando la tierra a la MU. La MU es una organización electoral. Dime cuál es la doctrina de la MU. ¿Cuál es? No hay, no tiene. Ética, así es, hay que tener ética. Lo que pasa es que no veo bien el nombre de quien escribe, veo porque en Perisco es un poco complicado, un poco chiquito, porque se ve el usuario, pero en pequeño. Profe, ya estamos llegando al final de esta edición de ¿Hasta cuándo? Pero no quería concluir sin preguntarle qué ha pasado con el profesor Santiago Guevara. Bueno, el profesor Santiago Guevara, quien le ha llevado el seguimiento muy de cerca, es nuestro vicerrector administrativo José Ángel Ferreira. Santiago Guevara está preso desde febrero por opinar del modelo de transición económica que merecemos acá en Venezuela. Pero así como Santiago Guevara, tenemos por primera vez en la historia de la fundación de la Universidad de Carabobo 5 profesores de la Universidad de Carabobo presos. Santiago Guevara, Julio García de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Escuela de Enfermería y presidente del Colegio de Enfermeros, la profesora Rosmary Di Pietro, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y presidenta del Colegio de Contadores, profesor Carlos Álvarez, ingeniero, profesor de la Facultad de Ingeniería, preso también político, profesor Rolman Roja, expresidente de la Federación de Centros Universitarios, Núcleo La Morita, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, preso, sin contar las decenas de estudiantes de la Universidad de Carabobo presos. Por ellos también tenemos que luchar. No hay nada peor para un preso que el olvido. Nuestra solidaridad con sus familiares y con los presos hoy malamente presos en Venezuela solamente por disentir del régimen. Amigos míos, estamos llegando al final del programa. Les deseo a todos ustedes mucho optimismo, pero transmitir esa palabra de optimismo con la verdad, con argumentos. No se dejen embaucar por aquellos que le digan hay que votar porque si no le estás haciendo el juego al PSUV. No, al PSUV lo que le interesa es que salga a votar para decir que aquí estamos en democracia. Aquí como estamos en dictadura, pues digámosle no a esas elecciones fraudulentas, convirtámonos en abstencionarios conscientes para reconstruir esa Venezuela de nuestros sueños, esa Venezuela pujante,
esa Venezuela que se dice ser soberana, pero no somos capaces ni siquiera de producir nuestros alimentos. Esa Venezuela que dicen defender una soberanía algunos personeros del gobierno, pero se molestan porque Estados Unidos le pone unas sanciones económicas a sus bonos de la deuda. Amigos míos, si nosotros somos soberanos, que impongan las sanciones que le dé la gana al país que sea, si somos capaces de producir nuestras propias riquezas. Despídete, Carlos. Bueno, un saludo para la gente de Carabobo que nos está escuchando a través de la emisión. Un placer estar con el profesor Pablo y con el equipo de trabajo acá. Yo les digo un mensaje claro. Abstenerse en las elecciones de gobernadores no es hacerle el juego al gobierno, como está diciendo el profesor Pablo. Abstenerse es estar consciente y tener coherencia más que todo. Hay que ser coherentes con la lucha. Esto fue una traición, yo digo que para mí fue una traición de la Mesa de la Unidad Democrática a las protestas y a la sociedad civil organizada. Bueno, no queda más que decir que a todas las personas que será hasta el próximo martes por la voz de Carabobo 1040M. Estuvimos llegando bajo la dirección general de la licenciada Berta Correa, la producción general de Pablo Rivas. Y bueno, la esperanza tiene que estar en cada uno de nosotros en el desarrollo de este nuevo país que está por nacer, o eso esperamos, no decaer, porque como lo digo nuevamente, 30 millones, o yo creo que ya somos más de 30 millones de ciudadanos, no nos podemos ir de Venezuela, hay que seguir porque Venezuela tiene que salir adelante. Vamos a despedirnos con el sonido típico de la voz de Carabobo. Hay que tener esperanza, pero no solamente tener esperanza, luchar por esa esperanza para que se convierta en realidad. Un país libre de comunismo y un país de prosperidad. ¡Que viva Venezuela! La voz de Carabobo.